Martín, ¿cómo anda? General, gracias, ¿eh? ¿Se lleva bien con Rico usted? Muy bien, hemos combatido juntos y siempre Rico, yo cada vez que esa camaradería del combate en Malvinas va a terminar con la muerte nuestra. Puede haber disenso, obviamente, pero hay que estar en el terreno, pero respeto, ¿no?, en el claro, disenso. Él ha dicho eso, y yo respeto mucho a los infantes, porque en Malvinas se vio también el comportamiento y el valor de la infantería de todos los tiempos. También rescato el comportamiento de la artillería. Yo la artillería me empezó a combatir el 14 de mayo, tirándole a los buques, con una improvisada artillería de costa, porque era artillería tierra a tierra, artillería de campaña. Y cesó a las 10, 11 de la mañana aproximadamente del 14 de junio. Así que valoro el comportamiento de la infantería. ¿Usted cree, como Rico, que la guerra se podría haber ganado o no? Bueno, yo no le escuché a Rico decir que se podía haber ganado. Aprecio que no, porque sin dominio del mar y sin dominio del aire, peleando en una zona insular, nuestra marina, la flota de mar, se sustrajo del combate. No disputó el espacio marítimo. Nuestra armada combatió con un batallón de infantería marina, con nuestro regimiento de infantería, y con la aviación naval. Pero la flota de mar se borró. Sin dominio del mar y sin dominio del aire, que lo tenían los británicos como consecuencia de los portaaviones en la zona, no se puede pelear en una zona insular. A lo mejor de no haber perdido todo el mes de abril, en reforzar logísticamente la isla, prolongar la pista, que nuestros aviones pudieran haber operado desde Puerto Argentino, me refiero logísticamente la isla, prolongar la pista, que nuestros aviones pudieran haber operado desde Puerto Argentino, me refiero a los aviones de combate, los Pirayo, Skyhawk, se podía haber durado un poco más, pero el resultado, en mi opinión, combatiendo contra la tercera potencia mundial en aquel entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética estaba, sin dominio del mar, sin dominio del aire, y con el apoyo de la primera potencia mundial, que eran los Estados Unidos, era difícil que un país periférico como era el nuestro pudiera triunfar. ¿Qué le pareció el discurso de la presidenta hoy en el Comité de Descolonización de la ONU? En mi opinión, tuve oportunidad de verlo, de escucharlo, de leer fragmentariamente. En mi opinión, hemos asistido por primera vez a un mensaje de un presidente argentino en la Organización de las Naciones Unidas sobre un tema neurálgico, sobre una razón de Estado, sobre una política de Estado, sobre un sentimiento, sobre una causa nacional como es Malvinas. Y apoyado, sí que con la presencia de la oposición. Sí. Es decir, que con una excepción, pero no importa, representativamente la oposición estaba... Sí, muy importante, apoyando, la oposición, ¿no?, apoyando esa política de Estado, ese objetivo nacional que trasciende los objetivos políticos. Un país fija objetivos políticos para alcanzar objetivos nacionales. Las Malvinas se van a recuperar, no en el corto plazo, pero es importante tener en la Patagonia 5 millones de habitantes, esa tierra de promisión. Eso es importante. Pero yo calificaría... No puedo... Ahora, qué importante que fue hoy cuando la presidenta en el discurso habló de esa negociación que se había trascendido, creo que es la primera vez que se hace pública a nivel de Estado, de esa negociación que se había hecho en el año 73 entre el entonces canciller Viñas de Perón y el embajador de Londres en Argentina, ¿no?, que se queda trunco con la muerte de Perón, ¿no? Yo quería terminar sobre el mensaje diciendo que para mí fue didáctico, docente, equilibrado, respetuoso, firme, sólido y valiente. Mencionó la presidenta 2 acontecimientos muy importantes. Yo agregaría uno más, de 1951, el mensaje del canciller de Perón de entonces, Juan Atilio Bramuglia, en las Naciones Unidas. Luego está la resolución 2065 de 1965. Sí, muy importante incluso de Ilia. Muy importante incluso que hoy la presidenta en ese ámbito... hizo referencia a eso. Y luego, el 1974, que por la muerte de Perón quedó trunca. Ahora, obviamente la guerra clausuró toda posibilidad. Sí, pero nunca la guerra nos hizo perder
los incuestionables derechos. No, eso está clarísimo, Martín, eso está clarísimo. Ahora, ¿qué oportunidad es la del 73 y la del 74? Porque ahí incluso la iniciativa vino de Gran Bretaña, de ofrecer un canal de negociación con la Argentina y de encontrar una solución, ¿no? En estrategia, una cosa importante es no dejar pasar una oportunidad favorable, porque después es difícil de recuperar y se tarda mucho en recuperarla. Recién yo escuché que se hablaba de esta decisión británica de un plebiscito. Sí. Yo creo que por lo menos es una farsa. Es curioso y es absurdo. Sí. Le vamos a preguntar a 2000 ingleses si quieren ser argentinos. Ellos han usurpado. Totalmente. Me permito reiterarle esto, porque creo que es necesario machacar, sobre todo en la juventud. Las islas, y esto lo conoce bien Inglaterra, nada más que hace un juego político, son incuestionablemente argentinas. Desde el punto de vista, obviamente, histórico, la conformación geográfica, continente que llega hasta ahí, y los incuestionables argumentos jurídicos que tenemos. Ahora, la forma de recuperarlas para mí, obviamente no fue ni va a ser la guerra, es el diálogo, la negociación seria, respetuosa, pero que el Reino Unido, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, con Francia, con Rusia y con China, se avenga a respetar las resoluciones de la Asamblea General. Sí, a 25 resoluciones y hace caso omiso al Parlamento Mundial. Totalmente. Ahora, recién Rico decía, hay que cuidar la Antártida, hay que cuidar la Patagonia. Me pareció, bueno, yo se lo decía, algo exagerado me parece, ¿no? Dice, vienen por la Patagonia. ¿Usted ve algún peligro ahí? Bueno, en lo inmediato no. Ahora, evidentemente, esa tierra de promisión que es nuestra Patagonia es un espacio geopolítico importante. Es una joya de materias primas. Desde el punto de vista energético, una riqueza hitícola como es el Atlántico Sur. Bueno, ahí justamente donde están los británicos ahora. Claro, no solo... Inglaterra sabe que lo único que tenemos que negociar es la soberanía. Pero ellos van también por los recursos energéticos y por la riqueza hitícola del mar. Totalmente. Pero lo único que hay que negociar es la soberanía. Y las dos partes tienen que negociar, no hay una tercera parte. Nuestro gobierno actual también anteriormente ha dicho, se ha comprometido a respetar los derechos, la forma de vida y los intereses de los isleños, pero no el principio de autodeterminación, porque por derecho internacional público y por esa resolución de 1965 hasta ahora, las propias Naciones Unidas dicen que el principio de autodeterminación de los pueblos rige para los pueblos autóctonos, originarios, y exceptúa el caso Malvinas, porque ellos usurparon y expulsaron a la población argentina en 1833. Totalmente de acuerdo. ¿Qué sintió como argentino, como militar, que hoy Cameron haya hecho flamear la bandera de Malvinas ahí en Downing Street? ¿Es un gesto de provocación más, cree? Es un gesto de provocación que no alimenta, no hace nada. Ellos saben que la Argentina tiene una actitud pacifista, que valora la paz, que el Atlántico Sur es una zona de paz, que la Unión Sudamericana de Naciones, que Sudamérica es una zona de paz. Eso no lo ignora Inglaterra, en absoluto. Ahora, ¿se corre el riesgo, cree usted, de transformar el Atlántico Sur realmente en una fortificación? El envío de este submarino nuclear que dice que está llegando... Yo creo que en eso es muy importante estos organismos. Por principio creo que la posición nuestra es una opinión más, ¿no es cierto? No es la opinión. Creo que la posición de diálogo y negociadora nuestra ahora es muy fuerte, más fuerte que en 1982, que Inglaterra no iba a negociar, porque la guerra, Galtieri quería la guerra para prolongar la dictadura, y la señora Thatcher quería la guerra porque su prestigio había caído y los problemas que tenía en la OTAN. En la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero yo creo que hoy, por principio hace 30 años que rige un gobierno democrático en la Argentina y no un gobierno militar desprestigiado por la violación de derechos humanos. Han aparecido otros organismos, Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, el Grupo Río, la Unión Sudamericana, nuestra relación con Chile actual es muy importante. La relación con Chile, el apoyo de Chile, la fortaleza, el apoyo de Brasil, del Uruguay también. Hoy la situación es completamente distinta y en este sentido es un avance en la Argentina. Es un avance. Es un avance notorio, no va a ser
tarde o temprano van a tener que negociar y tarde o temprano van a volver. Posiblemente más tarde que temprano, pero es una política que hay que mantener nacional. Y como política de Estado. Es una política que trasciende los periodos de gobierno. Y en esto, los aspectos, en mi opinión, los aspectos partidistas, lo ideológico, hay que dejarlos de lado. Tiene que dejarse de lado porque son aspectos circunstanciales. ¿Se equivocó el PRO, cree, al no ir? Me hubiera gustado que el PRO estuviera allá. Claro, totalmente. Me hubiera gustado que estuviera allá. Pero hoy es un día, ¿puedo ampliar una? Sí, por supuesto. 14 de junio. Mi unidad durante 20 años con mis soldados, con correntinos, misioneros, nos vemos a veces, cenamos, siempre recordábamos el 14 de junio, porque fue la culminación de un esfuerzo que en mi unidad lo iniciamos el 14 de mayo. Y los 4 últimos días, la noche del 13 al 14, el 12, la noche del 11, apoyando el Monte London, fueron combates día y noche. Y ese 14 de junio en el amanecer, yo valoraba el esfuerzo británico porque ellos, sabiendo que la victoria iba a ser de ellos, por la considerable diferencia en el poder de combate relativo, no ahorraron esfuerzos en lograr la victoria. Como adversario los respeto. Y los nuestros, sabiendo que la victoria no iba a ser nuestra, combatimos hasta último momento. Y este valor de las tropas argentinas, compuestas por soldados, por suboficiales y por oficiales, si la guerra empezó el 1 de mayo y duró 44 días, es que se peleó. Totalmente. Entonces, y pelearon todos, pelearon los soldados. Yo me permito decir una cosa, quizás anecdótica. Un colega suyo, escritor, no interesa el nombre, pasó no era un documental por televisión sobre Malvinas, un comentario. Y decía, estos soldados, fíjense que fueron sin ropa de abrigo. Eran unas camisas, manga corta, mimetizadas. En la guerra de Malvinas, el ejército no tenía el uniforme mimético, era el verde. Pero si usted ve los documentales, va a ver que el uniforme que podía usar Rico, que usaba yo, el abrigo que usaba yo era el mismo que usaba mi soldado litoraleño. Por supuesto que hubo la falta de previsiones logísticas de una guerra jamás pensada. Tuvimos que soportar allá todo lo propio de una guerra evitable, con un objetivo que era el de prolongar la dictadura. Eso es lo criticable. Pero el militar que conoce la guerra odia la guerra. Y sí, totalmente. No soluciona los conflictos. Totalmente, estoy de acuerdo. Gracias, Martín, una vez más. Gracias por estar siempre, gracias por transmitirnos, sobre todo usted que vivió, que ahora está en otro campo, el de la diplomacia, pero que no olvida lo que vivió. Y bueno, siempre le recomiendo a los televidentes y a la audiencia sus libros, ¿no? Que son realmente muy interesantes volver a verlos, ¿no? Los dos, sobre la guerra de Malvinas y sobre su historia argentina.